Hemos visto en el primer punto cuándo hay que orar. En este segundo punto hemos visto diferentes tipos de oración. Y el tercer punto, ¿cómo hay que orar? ¿Cómo tenemos que orar? Pero no tanto en la forma externa de la oración, que eso ya lo acabamos de ver, sino el contenido profundo de la oración. No tanto lo que pido, sino cómo lo pido. Pero no en la forma, sino en lo interior del corazón. O sea, ¿con qué espíritu tengo que orar? Ya sea en mi oración comunitaria con los demás hermanos o en mis oraciones diarias en las que estoy solo con el Señor. Pues Pablo nos dice que perseverando, velando y siendo agradecidos. Si volvemos a leer ese versículo 2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Vamos a verlo primero, perseverando. Yo creo que todos aquí sabemos que Dios no necesita que le pidamos nada, ¿verdad? Dios no necesita que le pidamos y mucho menos necesita que le insistamos. Entonces, ¿por qué nos lo pide? Pues porque esto nos trae beneficios a nosotros. Vamos a ver varios propósitos por los cuales Dios nos pide que perseveremos en la oración. Primero, podemos descansar. Nos da descanso. La perseverancia en la oración hace que descanse nuestra alma. Fíjate cómo lo dice Pablo en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. O sea, cuantas más oraciones mejor, siendo perseverante en toda oración y ruego con acción de gracias. Lo que entre líneas Pablo nos está diciendo es que la oración con ruego, con súplica, con perseverancia, con toda oración, hace que descansemos de nuestras angustias al dejarlas en las manos del Señor. ¿Has experimentado esto? ¿Descanso cuando eres perseverante en la oración? Bueno, pues ya ves, el primer propósito es descansar. Segundo propósito, dependencia. Otro propósito que nos enseña el estar perseverando en la oración es que aprendemos a depender del Señor. Hay un ejemplo de este tipo de perseverancia que es muy desconcertante, en la Biblia me refiero, pero que bajo este prisma de la perseverancia se entiende muy bien. Es el caso de la mujer cananea a la que Jesús no quería atender su petición. Fue donde Jesús le clamaba misericordia por su hija. Importunaba a los discípulos hasta el punto que le pidieron al Señor que la despidiera porque no dejaba de dar voces. Pero el Señor no solo no la atendía, sino que él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es cierto que el Señor fue enviado a Israel, pero leyendo este pasaje de la Biblia, ¿a quién no se le ha quedado mal cuerpo al ver la reacción de Jesús? Pero el Señor con este retraso tiene algo, un propósito bueno. Él quiere que dependamos de tal manera de Él que no demos por hecho que nos va a responder, porque yo lo valgo. Y esto me enseña otra cosa, humildad. Tercer propósito. Esta dependencia del Señor me enseña humildad. Yo no soy nada más que su creación. Él no me debe nada. Y todo lo que recibo, por gracia lo tengo. Por gracia. Saber esto me hace humilde. Sé que Dios es muy bueno y eso me hace vivir confiando humildemente en su provisión. Cuarto propósito, sabiduría. Sabiduría a la hora de pedir. La perseverancia en oración me enseña a pedir lo que conviene. ¿Sabías? Si no, yo te aseguro que le estaría pidiendo siempre hasta la más mínima de mis ocurrencias. Claro, como siempre recibo lo que pido, pero como sé que no es así, economizo mis peticiones y pido aquello que realmente le importa a mi alma. Es lo que dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así pues, perseverar me hace reflexionar sobre por qué pido lo que pido y de esa manera el Señor me enseña a pedir mejor para no gastar en mis deleites.
Quinto propósito, respeto. Otra cosa que aprendo es respeto. El Señor no es mi criado. Pido y me lo da. Aprendo respeto. Él es el Dios soberano que me da lo que me da por gracia. Y eso es otra cosa que me enseña a estar perseverando en la oración, a respetarle, a saber que Él es el Señor, que no porque yo le pida algo me lo tiene que dar. Sexto propósito, paciencia. Esta es una de las enseñanzas que Dios quiere darnos a través de la perseverancia en la oración, que aprendamos que no se trata de ir con la lista de la compra ante el Señor y ya está, hecho, recibimos lo que pedimos. No, no, Señor. ¿Puede ocurrir? Sí, pero no es lo habitual. De hecho, lo habitual es que tarde mucho tiempo en responder. Si Dios nos diese lo que pedimos y en el momento en el que lo pedimos, nos estaría enseñando como esos padres que no saben educar a sus hijos y que termina convirtiéndolos en individuos consentidos, malcriados, mimados y hasta groseros. Dios es tan bueno que no nos da lo que pedimos, sino lo que necesitamos y en el momento que lo necesitamos. Que puede ser más tarde, mucho más tarde o nunca. Dios es soberano y yo tengo que aprender paciencia. Paciencia. Otra cosa, la paciencia que produce la perseverancia no implica que no le podamos cuestionar a Dios su proceder, Siempre y cuando sea con respeto, Dios no se va a molestar si tú le preguntas los motivos de su tardanza en contestarte. De hecho, Él está deseando responderte. Otra cosa es que seamos sensibles o no a lo que Él nos quiere decir. El ejemplo mayor de paciencia que vemos en la Biblia es el de Job. Y Job no dejó de preguntarle a Dios por los motivos de lo que le había pasado y su tardanza a la hora de restaurar su vida. No dejó de preguntarle. No es tan fácil vivir de esta manera, ¿no? Sin saber por qué Dios no nos responde. Y el Señor lo sabe. Por eso te quiere responder. Aunque la respuesta no sea la que nos gustaría escuchar. A Job le costó 42 capítulos entender lo que Dios quería enseñarle. Descanso, dependencia, humildad, sabiduría, respeto, paciencia. Seguramente hay más razones para perseverar en la oración, pero creo que con estas que hemos visto, un verdadero hijo de Dios ya siente satisfecha su curiosidad del por qué Dios le dice que debe perseverar en la oración.